tanto, continuamos y nosotros mantendremos nuestra Biblia abierta en este tema tan interesante que hemos tenido que abordar, sobre todo en este periodo tan interesante de la historia sagrada, el periodo monárquico. Estamos hablando del periodo de la monarquía de Israel y las diversas transiciones interesantísimas que nos tienen que enseñar muchas cosas con las que convencionalmente la iglesia no está acostumbrada pues a debatir, a transitar, y a mí me resulta sugerente y altamente interesante notar que hay temas en la literatura bíblica que nuestras aproximaciones devocionales o nuestras superficiales interpretaciones del hecho de la fe, muchas veces inadvertidamente nosotros no abordamos. Pues tenemos algunos temas que, como ya hemos visto, son objeto de una profunda controversia y son objeto sobre todo para la investigación sociológica y para la sociología, la politología y cuanto más aún para la filosofía y para toda actividad humana. Soy de la opinión de que es imposible y sería incompleta la formación de cualquier investigador social de no tener una aproximación clara, integral y rigurosamente, metodológicamente, rigurosamente aproximada al texto sagrado. Yo creo que la Biblia debe ser objeto de una revisión permanente, no solamente por la iglesia. La academia olvidó la Biblia y ya hemos visto las nefastas consecuencias que tristemente el desconocimiento de este maravilloso libro tiene para la cultura. Pero bueno, vamos a estar en 1 de Samuel 13, busquemos allí. Primera de Samuel capítulo 13. Y hemos transitado, les comentaba yo hace un momento de que estamos ante temas que resultan interesantes y yo diría que aún sorprendentes, temas que incluso por razones de autocensura de alguna manera no se pueden hablar abiertamente en algunos espacios de poder. Diría Voltaire en alguna ocasión, el pensador ilustrado, de que es muy peligroso tener la razón cuando los sistemas de poder no lo tienen. Tener la razón cuando el Estado no la tiene es un tema muy peligroso. Sobre todo porque, como diría Michel Foucault, y como lo han dicho muchos de los grandes pensadores del mundo contemporáneo, el poder es un fenómeno epistemológico. El poder tiene un fundamento epistémico. De hecho, no de forma inadvertida, Michel Foucault llama todo ese sistema, todo ese entramado simbólico del poder, lo llama episteme. El episteme que brinda legitimidad a las estructuras de poder. Y es que cuando exploramos el concepto de verdad que la Biblia nos brinda, es un concepto en donde de nosotros articular y poder poner por obra las experiencias y preceptos consagrados en este libro, nosotros nos encontraríamos ante una experiencia política y social formidable. Para darles un ejemplo, una de las cosas que particularmente en mi formación y en mi labor de investigación académica me ocupó en el primer tercio de este siglo, del año 2000 al año 2007 más o menos, yo estuve trabajando con algunos teóricos y abolicionistas del siglo XVII y del mundo colonial, entre ellos Epifanio de Moirans, Pedro Claver y muchos de los grandes exponentes del abolicionismo de la esclavitud en el mundo colonial. Y la reconstrucción histórica de estas ideas nos llevaban a algunas conclusiones interesantes. Cuando estudiamos el fenómeno de la esclavitud desde los orígenes del mundo antiguo hasta el William Wilberforce y gran parte de las experiencias de la reivindicación de los derechos civiles con Martin Luther King, ustedes se pueden dar cuenta de que si usted era esclavo en la comunidad hebrea descrita en el libro de Levítico y gran parte de la descripción de la condición de la esclavitud en Deuteronomio, en los libros, en el Pentateuco, era mejor ser un esclavo hebreo que
un empleado público de algunos sistemas políticos. Habían mayores garantías y habían mayores bondades bajo la égida de la idea de la esclavitud descrita en Levítico que en algunos contratos colectivos que algunas de nuestras naciones disponen. Y usted dirá, pero ¿no le resulta un poco exagerado, pastor, decir que un esclavo estaba en mejor condición que algún empleado público? No. Eran indemnizados, tenían posibilidad de redimirse y tenía el patrono compromisos contractuales y laborales mucho más excelsos que algunos de los programas que hoy adelantan algunos sindicatos y algunos proyectos de legislación laboral en el mundo occidental. Calvino se le ocurrió la idea, en la Ginebra del siglo XVI, de adelantar un proyecto sociológico en donde se pudiera fundar una sociedad articulada por los criterios y preceptos de la Reforma Protestante. Vamos a dejar que sea la Biblia el instrumento adecuado para la articulación de la experiencia política y social. Y esa Ginebra fue la primera sociedad que nos brindó una educación gratuita, obligatoria y pública, por supuesto, en el mundo occidental. Estamos hablando de que la fundación de grandes conceptos, la educación pública, gratuita y universal, fue un concepto derivado de la comunidad reformada después del siglo XVI, y gran parte de los grandes adelantos que nuestra sociedad occidental dispuso fueron porque se abrevó de estas fuentes, y abrevando de estos criterios nosotros tenemos hospitales, universidades y tenemos todas las bondades de los sistemas democráticos, de igualdad ante la ley, de libertad de mercado, de derecho a la propiedad y de los grandes valores que permitieron que Occidente hoy fuese la sociedad de vanguardia del mundo contemporáneo. Claro, abandonar estos criterios tiene un elevadísimo costo, como ustedes pensarán, como era de esperar. Así que no solamente hay ordenanzas para la experiencia eclesiástica, hay ordenanzas para la experiencia civil. Y estas son cosas que, con todos los años que uno puede tener en el Evangelio, pueden resultar inadvertidas para nuestro estudio. Tengo que decirles que hay una preocupación sincera en la pastoral latinoamericana cuando nuestras observaciones del comportamiento de la iglesia con referencia a la Biblia nos han dejado en una lúgubre condición. Solamente el 5% de la iglesia está leyendo la Biblia. Es decir, que de cada 100, solamente 5 hermanos la abren diariamente. Eso es tremendo. Pero solamente el 1% la estudia. Porque leer y estudiar no es lo mismo. Si usted se lee el Salmo 91 ya cuando está acostado dormido, Señor, el que habita al abrigo del Altísimo, ve tú y haz lo mismo, dormido. Empieza usted ya a lucubrar y se va para Apocalipsis 6. Y no, si usted empieza, no, voy a leerme el Salmo 91 para que no me muera en la noche, o el Salmo 23 para salir a la calle para que no me atraquen, o voy a empezar a utilizar amuletos, ¿no? Y pegar algún versículo. Está muy bien que usted tenga los textos bíblicos, pero como nos lo recordarían, la Biblia es como un paracaídas. Si usted no la abre, no le va a funcionar. Usted puede tener el paracaídas en la espalda, pero va a tener que abrirlo. Si no, usted se va a echar una estrellada. Usted puede tener versículos pegados en la pared, pero si usted no abrió su corazón para que esa palabra viva, engendre vida, de alguna manera se hace estéril cualquier ejercicio aún de superstición, pensando de que por tener un texto bíblico en la puerta de la casa no va a entrar un demonio. Esa es la penca sábila glorificada y bautizada en el Evangelio. La penca sábila que algunos pegan, o una ramita, o no sé cuántas cosas se han inventado para... No, mis queridos hermanos, esa palabra es viva y es eficaz, y usted la debe usar como espada, esa espada de doble filo que usted debe ejercitar, memorizar, aprender y por supuesto diligentemente escudriñar.
No advertir estas realidades nos dejan en un elevado costo y tenemos una suerte de espiritualidad esquizoide, en donde tenemos cristianos con una elevadísima conciencia litúrgica, con competencias para la interacción eclesial, pero muy poca interacción para la convivencia civil y social. Es decir, no hemos podido transicionar entre la dimensión preceptiva de la fe y la dimensión pragmática y cotidiana de la fe. ¿Cómo yo llevo estos valores al trabajo? Yo he escuchado cosas descaradas, ¿no? En una ocasión me dijo, pastor, es que yo no puedo ser en el negocio como soy en la iglesia, porque si no quiebro. Imagínese usted cómo estaba ese negocio. Es que yo no puedo, y decime vos, si pongo 1000 gramos, tengo que poner 950 para que me rinda, o 900 gramos y lo vendo por kilo. Y he escuchado cristianos que dicen, una cosa es la iglesia, otra cosa son los negocios. Dios no se mete en esta área. Y ya uno puede anticipar lo lesiva de su interpretación de la actividad económica. Esa es una manera esquizoide de vivir. Esa es una doble vida en todo caso. Porque usted dice, estos preceptos sirven en la iglesia, pero no pueden servirme de alguna manera en mi trabajo. Porque la honestidad no va amalgamada de la prosperidad. Así es como tristemente muchos hemos interpretado, y lamentablemente la iglesia latinoamericana, creo que todavía tenemos mucho que aprender. La viveza criolla se ha convertido en la auténtica ética del utilitarismo social del mundo contrarreformado. Podemos mentir a deliberación, podemos conquistar espacios de trabajo calumniando, murmurando, siendo una comunidad de delatores, o como la llamaría Arturo Larpietri, una sociedad de mediocres que tiene muchos cómplices, y pensar que se pueden conquistar espacios de poder a través de la adulación, de la murmuración y de generar espacios para delatar la intimidad, o como decía el apóstol Pablo, ser espías de la libertad. Pues ahí nos encontramos ante una interesante experiencia. El cristiano no puede vivir en esa suerte de esquizofrenia social. La espiritualidad que predicamos para vivir en la iglesia sirve en la universidad, sirve en el trabajo, sirve en la bodega, sirve en el consejo comunal, sirve en cualquier lugar, y esa dimensión ética que transversaliza la experiencia espiritual del creyente puede inundar toda la experiencia, aún, fíjese, hasta de lo que habla la Biblia. A nadie se le ocurriría pensar que la Biblia habla de la sexualidad. Y tenemos en todo el medio de la Biblia, en el corazón de la Biblia, un libro llamado Cantar de los Cantares, que fue prohibida su lectura dentro de la comunidad rabínica ortodoxa para los jóvenes no menores de 30 años. Era un libro, para los jóvenes menores de 30 años, era un libro censurado dentro de esa comunidad. No, tú no puedes poner a leer a un muchacho con menos de 30 años el Cantar de los Cantares. Se va a volver loco. Va a tomar ímpetus y puede tomar algunas orientaciones más bien. Oye, pero es que ahí están hablando de manera muy clara de la intimidad sexual de una pareja. El Cantar de los Cantares es tan explícita las imágenes y metáforas empleadas en él, que es clasificada dentro de la clasificación literaria, dentro de la literatura erótica oriental, además de ser literatura poética. Significa que la Biblia está relajando sobre temas mundanos. No, mi querido hermano, la sexualidad la inventó Dios. Y quizás nuestra contrarreformada interpretación de la espiritualidad, esa visión ascética que el mundo franciscano y el mundo del ascetismo católico romano medieval nos dejó, nos hizo interpretar que cualquier aproximación o pensamiento a la dinámica de la sexualidad es un acto pecaminoso. Pues no. La Biblia dice que nos debemos recrear en las caricias de la mujer de nuestra juventud.
Y que por el contrario, lejos de ser un testimonio de piedad, el no tener una vida de consagración y también de fervoroso encuentro romántico de una pareja, es un testimonio de enfriamiento espiritual. El apóstol Pablo diría que en los postreros tiempos, al contrario de lo que alguno pensaría, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, y algunos, teniendo cauterizada su conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos los cuales Dios creó, para que por medio de ellos diésemos acción de gracias. Así que aquellos que prohíben casarse y esos votos célibes, lejos de ser un testimonio de piedad, la Escritura lo llama como un testimonio de apostasía. Increíble, ¿no? ¿Quién iba a pensar que Dios estaba apostando por una intimidad marital y sexual prolija, placentera y llena de disfrute y de recreación? Eso lo dice la Biblia. Lo que pasa es que si usted no lee la Biblia no se va a dar cuenta nunca de eso. Si usted es parte del 95% de la iglesia que no lo está leyendo, ¿quién le va a dar a usted información de su vida cotidiana? ¿El mundo? No, de este tema la Biblia no habla. De este tema la pornografía me enseña cómo yo me debo comportar sexualmente. Y usted empieza a buscar otros magisterios, buscar otros mentores. Y usted vive ese trastorno esquizoide de una espiritualidad muy prolija en su dimensión litúrgica, pero muy precaria en su dimensión pragmática y cotidiana. Como diría R.C. Sproul, nos recordaría el formidable pensador británico: ustedes tienen que conocer estos valores y después que ustedes conocen esos valores, arrójense al mundo. Vivan esos valores, conozcan la dimensión preceptiva de la voluntad divina. No sean ignorantes en cuál sea su voluntad. La voluntad de Dios no es un pálpito, no es un arrebato subjetivo, no es que yo sentí, se me pararon los pelos, esta es la voluntad de Dios. Dios expresó su voluntad y no hemos sido diligentes en escudriñarla. Con toda la pereza intelectual y espiritual de no querer tomar el tiempo de escucharle, pues nos hemos quedado ante arrebatos místicos, sustituyendo la preceptiva e infalible palabra de nuestro Dios. ¿Y qué podemos esperar si usted deja un pálpito elementos tan fundamentales como discernir qué es lo que Dios quiere para tu vida? Pues ahí podemos ver. Samuel nos está enseñando algo que una filósofo israelí enseñó, y creo que de manera brillante. Estamos hablando de Hannah Arendt. Si tengo algún lapsus mental, es que no he dormido desde el 3. Apenas no he dormido. Creo que ya voy para 48 horas sin sueño. Y si empiezo a hablar de Apocalipsis 6, me hacen señas y me hacen, por ahí no es, pastor. Estaba hablando de Samuel. Pero un buen desayuno corrige todo eso. Y ya lo tuve, gracias al Señor. Lo interesante es que esta pensadora, Hannah Arendt, nos dijo algo interesante y que creo que tiene mucha lucidez y sabiduría. Ella dijo: la política es un tema muy serio para dejársela a los políticos. Pero hasta donde yo sé, eso no es un tema para evangélicos. Ese no es un tema, ese es un tema profano, ese es un tema mundano, ese es un tema extrabíblico, diría alguno. No, ese es un tema muy bíblico. Y con razón diría Charles Spurgeon: solamente los tontos consideran que no se discute o no se debate sobre política y religión. Por eso tenemos ladrones en el poder y por eso tenemos falsos profetas enseñando en nuestros púlpitos. Porque consideramos que hay temas que son intocables. No, ese es un tema profano. Como ya lo vimos con el tema de la sexualidad, como ya lo vimos con el tema, y más adelante lo veremos con el tema de la economía, es un temazo también.
temas relacionados a la ética del trabajo que muchos de nosotros consideramos no forman parte de la experiencia de la fe. Ahora, claro que lo forma. Estuvimos viendo, y no quiero repasar ya lo que hemos dicho, pero la monarquía de Israel viene a ser un arquetipo interesante de nuestros proyectos políticos, del esfuerzo que nosotros adelantamos en nuestra autogestión. Vimos cómo la monarquía se convirtió lamentablemente en el esfuerzo de Israel por hacer un voto por la autonomía de su gestión. El gobierno humano en contraposición al gobierno divino. No queremos una teocracia. Yo creo que ya tenemos que secularizar un poquito nuestras perspectivas. Nosotros ya creo que vamos a tener que mediatizar nuestro esfuerzo nacional, ya no desde una perspectiva teológica. No tenemos nosotros que esforzarnos por interpretar la experiencia social y política desde una perspectiva espiritual o religiosa. Vamos a permitir que un hombre dirija el horizonte político de nuestra nación. Y es que después de todo, como el mayor conflicto que como nación nosotros afrontamos es el problema militar, ya que el problema militar es un tema neurálgico de nuestra experiencia política, pues vamos a tener que nombrar un caudillo que tenga competencias militares para que asista a esa dimensión de nuestra experiencia política y sociológica. Necesitamos no un rey solamente, necesitamos un general de ejércitos. Necesitamos un caudillo nacional que adelante los esfuerzos en términos de estrategia militar, en términos de estrategia geopolítica, alguien que pueda dirigir los horizontes de nuestra nación, que está en rivalidad con toda una comunidad que está rivalizando por los mismos espacios territoriales. Era el caso de Israel en el siglo X antes de Cristo. Y era la experiencia bajo la que Samuel se sintió profundamente defraudado. O sea, ustedes van a prescindir de Dios. Y el pueblo le dijo, no es que vamos a prescindir de Dios, es que necesitamos una experiencia más contemporánea, ¿vale? Necesitamos no una perspectiva tan religiosa, que es vergonzoso una teocracia dentro de una comunidad rodeada de monarquías. Vamos a ponernos en la vanguardia, y este es el espíritu del progresismo. Vamos a parecernos al mundo, porque después de todo quizás tengamos mayor éxito tomando decisiones aparejadas con el clima cultural de nuestro tiempo. Yo creo que en este aspecto el pueblo se sintió, tuvo como el pueblo de Israel, como cosa muy ligera el maná. Le falta sustancia al maná, es poco pesadito. Vamos a meter una arepa, chico, pelá. No un maná, esto es muy sutil. Tiene un saborcito muy, ya estamos fastidiados de comer esto. Vamos a poner algo más denso. Y se me ocurre pensar que algunos pueden interpretar la sencillez del Evangelio como un elemento que debe ser sustituido por mayor prolijidad cultural. Hay mayor desempeño, hay mayor rendimiento en nuestras perspectivas gerenciales que en las sencillas pero sabias palabras de nuestro Dios. El pueblo de Israel tomó esa decisión. Y ya ustedes pueden ver, a mí no me gusta expoliar, más bien, no me gusta expoliar las películas. Pero en este caso, yo quiero que usted lea los libros históricos como una crónica de una muerte anunciada, como en este caso lo diría nuestro queridísimo autor. Es una crónica de una muerte anunciada. Estamos anticipando un conjunto de eventos en donde Israel perdió su territorio, Israel perdió su monarquía, Israel perdió su autonomía y su soberanía nacional. Y vamos a ver cómo fue ese proceso de erosión sociológica. Estudiando este libro o estos libros, podemos interpretar cuál es la anatomía patológica de una nación. ¿Cuáles son los factores que promueven entropía dentro de la estructura sociológica, politológica y económica de una nación? Usted lee Primera de Samuel, Primera de Reyes, Crónicas, Primera y Segunda de Reyes. Usted va a observar que invariablemente el Señor brinda un resumen de cuáles fueron las características de sus liderazgos.
Y el Señor invariablemente en el reino del norte va a decir, todos sus reyes incurrieron en la transgresión de Jeroboam. Se entregaron a la idolatría y levantaron lugares altos donde ofrecían incienso. Ahora, ¿cuál es el problema politológico y sociológico de la idolatría? Permítame expoliar, ya que hemos dicho cómo va a terminar la historia de un pueblo que demandó monarquía, un pueblo que dijo, ya basta de una visión teocrática, vámonos a las monarquías o a las democracias, a los consensos, al parlamento, vamos a buscar el consenso de las masas, vamos a tratar de hacer feliz a la gente dándole lo que ellos quieren. Y yo lamento tener que decir esto, mis queridos hermanos, no conozco, humanamente hablando, un planteamiento, un sistema político más idóneo para la convivencia que la democracia. Si les soy honesto, creo que no tenemos otra forma hasta que el Señor venga. Pero tengo que decirles que en rigor teológico, claro que hay algo mejor que la democracia, y es la teocracia. Es cuando el que ha de venir vendrá y no tardará, dice el Señor, y ese Señor impulsará una paz que no tiene límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. A su nombre sea la gloria. Yo tengo un candidato. La iglesia tiene un candidato, y esto puede sonar inverosímil, le puede resultar a usted, bueno, pero tú estás detrás de una entelequia espiritual. No, para mí Jesús no es una entelequia, no es una construcción social, no es un efluvio que está flotando. Jesús es un ser, además de ser Dios, es Dios humanado. Y lo esperamos literalmente para venir a administrar un imperio cuya paz no tendrá límite sobre el trono de David. El Señor viene a fundar un imperio. Una palabra tan, escúcheme bien, maldecida. Maldecida, es decir, está maldicha. Sí, un imperio. Y va a fundar un reino sempiterno. Ahora, se me ocurre leer la historia. Nosotros en filosofía tenemos filosofías para todo. Filosofía de la ciencia, filosofía de las matemáticas, filosofía del arte, filosofía del lenguaje, filosofía política y, entre otras cosas, tenemos la filosofía de la historia, la filosofía del derecho, filosofía de cuanto a usted se le ocurra, filosofía de la filosofía, filosofía de la sociología, filosofía de la antropología, filosofía de las ciencias humanas, filosofía de las ciencias fácticas. Y dentro del estudio de la filosofía de la historia, nos preguntamos cuáles son esas pautas regulares que determinan el comportamiento histórico de los pueblos. ¿Existen pautas regulares en el comportamiento social de los pueblos? ¿Son los pueblos predecibles? ¿La historia es una línea ascendente o es una espiral descendente? ¿O es un círculo vicioso, como dirían los paganos? El eterno retorno de Friedrich Nietzsche y del mundo helénico. ¿Cómo es la historia? ¿Hacia dónde se dirige? Desde una perspectiva cristiana, y esto usted lo puede ver en Apocalipsis 1:8, Jesús se presenta y este es el nombre que le dio nombre a esta iglesia. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el Dios todopoderoso. A su nombre sea la gloria. El pantocrátor del universo. El que todo lo puede. Ahora, esta definición de alfa y omega, en vocabulario griego, era la primera letra del alfabeto griego y la omega era la última letra del alfabeto griego. Nos encontramos aquí ante una interesante perspectiva. Cuando Jesús dice que Él es el alfa y el omega,
está diciendo que la historia tiene una estructura lineal y ascendente. Tiene un principio y tiene un final. Y eso habla, como diría Agustín de Hipona, de racionalidad. Eso habla de un proyecto racional que está conduciendo los hilos de la historia. Lo interesante de esta perspectiva de la filosofía o de la teología de la historia consagrada en la Biblia es que tenemos un Dios que, por irracional que parezcan las circunstancias que está afrontando un pueblo, por irracional, fortuitas, aleatorias, impredecibles, irracionales que parezcan la conducta sociológica de los pueblos y el comportamiento de la historia, hay un Dios que tras bastidores está encauzando cada uno de los elementos y variables de la participación de la autonomía moral del hombre para llevar esa autonomía del hombre en su moralidad a objetivos teleológicos que Él ha prometido. Es tan poderoso Dios que utiliza nuestra libertad para cumplir sus objetivos eternos. Es tan poderoso Dios que decía el salmista, aún la ira del hombre te alabará. Y eso lo podemos ver en la cruz. El Señor utilizó la violencia del Estado romano, la arbitrariedad de sus instituciones jurídicas, porque Jesús estuvo en una sentencia sin un juicio. Si usted evalúa desde un punto de vista jurídico el juicio de Jesús, Él tuvo una sentencia, lo que no tuvo fue un juicio. Fue arbitraria totalmente. Ahora, utilizar toda la iniquidad del poder imperial de Roma, de la corrupción instituida en Israel, y utilizar toda la variable antrópica, todos los aspectos de la condición humana en su deterioro moral y espiritual para la consecución de un objetivo sublime que era la redención del hombre. Ustedes pensarían que le estaban dando muerte al autor de la vida y que había triunfado el mal sobre el bien. Ustedes pensaron que toda la participación que ustedes ejercieron con absoluta autonomía, por libre elección, por determinación consensuada, por alevósica y determinada corrupción moral y constitutiva de su condición, ustedes pensaron que se estaba haciendo su voluntad. Pero yo estoy utilizando toda esa naturaleza corrupta, todo el carácter vil de la naturaleza humana. Voy a ofrendar a mi hijo, él va a morir y ustedes pensarían, yo me imagino Satanás carcajeando, triunfé, le di la muerte al Mesías. Pero lo que la historia nos enseña, porque Él es el alfa y Él es la omega, como hay un principio y hay un final orientado por el logos, la razón de la historia, el Señor dice, hoy es viernes, Venezuela, pero el domingo llegará. Hoy parece que está la noche oscura. Hoy parece que las fuerzas imperiales lograron conseguir en mi hijo darle muerte a Jesús, y muchos pensarían en el sábado, nosotros o como aquellos caminantes de Maús, como Cleofas le dijo en aquel camino de Maús, nosotros pensábamos que Él sería el Redentor de Israel. Y Él le dice, Jesús, ¿por qué están así afligidos y compungidos? ¿Qué les pasa? Es que eres tú el único forastero que no sabe lo que aquí ha pasado. Y Jesús me resulta formidable, fascinante, cuando les dice, ¿qué cosas? Como si Él no supiera. Échame el cuento. Me gusta ver tu lectura de lo que está sucediendo. No es que yo no sepa lo que sucedió, de hecho yo soy el protagonista de estos eventos. Lo que me interesa es saber qué se esconde en tu corazón, qué temores gobiernan tu conducta, qué ideas están articulando tu perspectiva de la historia, qué idea tienes de Dios y de su justicia, qué lugar tiene Dios dentro de la arquitectura providencial de la historia. Para ti Dios es un artículo más del aparato litúrgico de tu fe, o tenemos el auténtico alfa y omega de tus circunstancias.
¿de qué cosas ustedes hablan? Pensábamos que aquel que habíamos seguido por 3 años iba a ser el Redentor de Israel. Y Jesús les dijo, miren qué interesante, podemos estar caminando con el resucitado y nuestros prejuicios y temores no nos permiten discernir su presencia. Y el Señor podría volver a hacerle el reproche a la iglesia hoy diciéndoles, tardos y duros de corazón, no era necesario que el Mesías padeciese. Y abriéndole las escrituras desde Moisés hasta los profetas, les exponía todas estas cosas. Luego ellos concluyen diciendo, no ardían nuestros corazones mientras Él nos abría las escrituras. Es interesante observar, mis queridos hermanos, que hay un Dios orientando cada aún despropósito de las circunstancias sociales de una nación para cumplir propósitos eternos. Qué interesante. Este es el spoiler de los libros históricos. Dios lo que nos va a demostrar es, ¿cómo no? Hay 2 cosas que les van a quedar claros en la lectura de los libros históricos. Una, que el hombre es responsable. 2, yo soy soberano. Y esto parece muy difícil articular, nuestra libertad junto con la soberanía de Dios. Pero es lo que justamente estos libros nos enseñan. Dios es soberano. El primer rey de Israel se viene a convertir en un arquetipo lamentable de lo que es un gobierno que está más preocupado por la opinión pública que por obedecer la voz de Dios. Y me gustaría no solamente extrapolar esto a la dimensión política, sino también a la dimensión gerencial. Porque aquí hay varios gerentes. Me gustaría ver cuántos son gerentes acá. Levanten la mano. Como que me equivoqué. No, sí hay. Sí tenemos. Tenemos aquí gerentes. No se sienta mal usted, porque si usted tiene una bodega es gerente. Es más, tengo una buena noticia. Si usted tiene licencia de conducir, usted es licenciado. Está licenciado. ¿Quién dice que no? Pero algún gerente se querrá preguntar, ¿habrán principios de fe para gerenciar? ¿O es que la espiritualidad es solamente para los domingos, levantar las manos, cantar un coro y escuchar un sermón? ¿Habrá algo que yo me pueda llevar para articular en mi cotidianidad aún laboral? Claro que sí, mi hermano. La Biblia está llena y justamente de lo que más le importa es de su vida cotidiana. Está llena de esa experiencia. Pero aquí vimos a un sujeto al que el pueblo demandó. Él se debía al pueblo. La democracia terminó convirtiéndose en el poder en donde residía el poder originario. Ese poder originario quería robarle, o pretende en muchas ocasiones pensar, de que nuestro poder originario como pueblo sustrae soberanía a la elección divina. No hay nada menos cierto que eso. Nosotros podemos tener en el papel de nuestra Constitución que nuestras elecciones son las que determinan la soberanía del rumbo histórico de nuestros pueblos. Pero el Señor no dice eso. El Señor dice de que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Frente a gran parte de los dramas que han acontecido a lo largo de la historia entre derechas e izquierdas, la izquierda dice que la propiedad es del Estado. La derecha dice que la propiedad es del inversor. El Señor dice y levanta la mano, ni tuyo ni tuyo, es mío. De Jehová es la tierra y su plenitud. El propietario, porque el Señor sí aboga por la propiedad privada, es porque yo lo he delegado como una función, en este caso, no es otra cosa que un ejercicio de mayordomía. Tú estás administrando lo mío, pero usted no se va a poder llevar cuando se muera ninguna de sus propiedades. Usted no va a poder llevarse a la urna
como los faraones sí pensaron hacerlo. Es increíble pensar que las pirámides eran santuarios para conmemorar a difuntos. Naguará, eran más grandes los lugares de muerte que las residencias imperiales, empalidecían al lado de los monumentos funerarios. Las pirámides son monumentos funerarios. Usted puede ver todo el esplendor que hoy es objeto de peregrinación turística. Esas pirámides eran nada más y nada menos que el nicho de un muerto. Porque ellos creían que ellos vivirían en el más allá. Todo lo que usted le tiraba al muerto lo iba a disfrutar en el más allá. Entonces se moría el difunto y le tiraban las mujeres y las enterraban vivas con él. Imagínense qué lamentable eso, ¿no? Le ponían el oro, le tiraban el dinero, le tiraban comida, y esa era la preocupación por embalsamar y preservar de que no hubiera corrupción. No, lo que tú le hagas al difunto aquí por magia homeopática, lo vivirá en el más allá, en la ultratumba. En el libro de los muertos egipcios ustedes pueden ver eso. Ahora, lo interesante de esto es que pueden ustedes observar cómo el paganismo es opresivo y totalitario. Un pueblo entregado a la idolatría pierde la libertad. Esa es una de las grandes enseñanzas que este libro nos deja. Si usted le rinde culto a algo o a alguien, indefectiblemente usted perderá la libertad. Un principio sociológico de nuestra fe. La idolatría es opresiva. En cualquiera de sus expresiones, religiosa, política, intelectual, cultural, la idolatría es opresiva. Te enajena. Llegas a niveles de enajenación, como dirían, en este caso, autores, Xavier Zubirí, y autores, Alfonso Ropero, que nos recordaría, hay un nivel de alienación terrible en la idolatría, porque tú le entregas tu libertad a un producto que tú construiste. Entregar tu conciencia a una entidad que fue objeto de tu propia construcción y subordinarte a tu propia construcción es el nivel más elevado de alienación que se puede conocer. Construir una entidad y luego sujetarte a la misma entidad que tú construiste. Ese es un nivel de alienación terrible y la Biblia lo advierte. Saúl fue elegido por ese pueblo, se debía a ese pueblo e incurrió en algunas transgresiones, como lo estuvimos viendo en nuestro penúltimo encuentro, terribles. Llegó un momento donde tuvo que afrontar algunos desafíos militares, como era de esperar. Y seguramente usted tendrá desafíos económicos, usted tendrá desafíos matrimoniales, usted tendrá desafíos en distintos órdenes de la vida. La vida, sin duda alguna, no es, como diría el poeta cubano, ¿quién te dijo que yo todo el tiempo soy canción? Ojalá yo fuera todo el tiempo canción. La vida interrumpe su curso de manera muy recurrente, con circunstancias que vienen a interrumpir tus momentos de bienestar y de placer. La vida está llena de realidades como esas, la oposición, el antagonismo. Pero lo cierto es que tenía un compromiso militar que asistir, y a Saúl empezó a angustiarle el tema: yo no puedo ir a la guerra sin la bendición de Samuel. No puedo ir a la guerra sin la bendición de Samuel, pero está pasando algo serio. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban estrechos porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Se estaba quedando sin ejército porque estaban desertando, teniendo presente de que los filisteos en este caso tenían mayores competencias, herramientas, armas para hacer frente al combate. Ya veremos el lugar de la educación dentro de la decadente sociedad de Saúl, cómo la ausencia de tecnología y la ausencia de ciencia y de conocimiento
pasó una factura elevadísima en la gestión de Saúl. Ya vamos a ver el lugar tan subestimado que le hemos dado a la educación como factor de desarrollo de las naciones. Pero lo interesante es que aquí la preocupación de Saúl es: me estoy quedando solo. Y quedarse solo es un tema serio. Ya la escritura decía en Proverbios que la debilidad de un príncipe es quedarse sin pueblo. El mismo énfasis de la mayor parte de los reyes de contar al pueblo era saber con cuántos cuento para ir a pelear. Yo necesito saber qué fuerza tengo. ¿Cuántos pueden empuñar un arma? ¿Cuántos pueden salir al combate? De eso va a depender gran parte de la cartografía geopolítica que yo adelante. Podré conquistar algunos espacios de yo contar con un buen ejército y de contar con gente que pueda empuñar armas. Tengo que estar contando, evaluando, disponiendo, midiendo mis fuerzas, y me estoy quedando sin fuerza porque me están abandonando. Estoy a un paso de fracasar. Y si alguien me convocó para asumir este reinado, es para yo poder rendir militarmente, para poder llevar lo que el pueblo quiere, es que yo triunfe. Estoy a un paso de no triunfar. Estoy en estrecho, estoy pasándola mal. Pero Samuel le dijo: no hagas nada hasta que yo no llegue. Tienes que esperar la dirección de Dios antes de emprender cualquier cosa. Creo que es el principio que podemos derivar de esta realidad y de esta coyuntura. Pero Samuel le dijo esto a Saúl, y Saúl dijo: chico, como siempre, usted quiere, recuerde momentos en los que usted se equivocó. Haga un momentito ahí mientras yo me echo un palo de agua. No piense mucho, nos equivocamos todos los días. Pero usted puede ver que invariablemente, cada vez que usted se equivoca, y usted, si es sincero con Dios, es porque usted pensó que su idea era mejor que la de Dios. Esto que yo quiero es mejor que lo que Dios propone. Invariablemente usted se va a encontrar con un gesto de rebelión. Medite y piense en qué momento usted cometió un error y usted dice: la verdad es que esto fue idea mía. Y yo peleé con Dios diciendo que mi opinión valía más la pena que la que Él propone. ¿Es así o no es así? Bueno, miren lo que le pasó a Saúl. Dijo: chicos, se está demorando Dios. Tengo que tomar decisiones. Yo me leí El Príncipe de Maquiavelo, y Maquiavelo decía que un líder, la peor decisión es la que no se toma. Lo peor que puede hacer un líder es no tomar decisiones, diría Maquiavelo. Así que así yo me equivoque, tengo que tomar decisiones, porque la indecisión, cuando se expone públicamente, parece ser un testimonio de debilidad. Y no hay nada que despierte menos respeto en un líder que la debilidad. Eso lo dice Maquiavelo, eso no lo dice la Biblia. Pero como decía el apóstol Pablo, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. A mí, J.I. Packer se convirtió en uno de los grandes referentes de mi formación teológica. En un libro maravilloso que yo le recomiendo a los jóvenes, que se convirtió en mis lecturas juveniles en un punto arquimédico de mi formación teológica hacia el conocimiento de Dios, de la editorial Unilit, hasta donde tengo entendido lo publicó Unilit. J.I. Packer, uno de los grandes expositores del siglo XX, decía algo que resultaba interesante, y él decía: tenemos una cultura que ha exaltado la fuerza, el vigor, las competencias, la destreza, el vigor y la fuerza como valores a perseguir. Y eso está muy bien, sobre todo cuando estamos hablando de competencias profesionales y de destrezas para el desarrollo y el emprendimiento. Pero cuando hablamos en términos de relación personal con Dios, él dice que toda su vida espiritual fue tratar de cultivar la idea bíblica
de que no hagamos nada por contienda o por vanagloria, antes bien estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué les parece? Ahora la Escritura dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo creo que gran parte del esfuerzo que Dios adelanta en nuestras pruebas es desnudar nuestra presunta prepotencia. Gran parte de lo que Dios persigue contradecir con las diversas pruebas que hemos afrontado es desmentir el mito de nuestra absoluta autonomía y de nuestra prepotencia arrogante de presunta autonomía. Yo puedo solo, yo valgo solo, yo tengo la fuerza en mí, la fuerza está en mí. Y toda esta pandilla es una generación idiota, como la diría Agustín Laje. La generación posmoderna es una generación idiota. Y llamaban idiotas a aquellos que, pudiendo tener participación en la agora pública, en la plaza de la discusión, se negaban al debate y consideraban irrelevante el pensamiento, la reflexión. Estamos en un mundo irreflexivo por naturaleza, pasional, impulsivo. Hoy vemos que el gran énfasis de la autoayuda que ustedes ven en Instagram es decir que la fuerza está en ti, que usted puede y que usted tiene que creer en usted mismo. Escuché en estos días algo que me sorprendió más. Este se llevó el premio. Dijo, Dios cree en ti. ¿Por qué tú no crees en ti si Dios cree en ti? Yo de este tipo, y yo me imagino a cuánto evangélico superficial, y yo llamo evangélico superficial al que no ha leído nunca la Biblia. Al que la Biblia es un elemento decorativo dentro de su biblioteca, el sujeto que solamente escucha CDs y cancioncitas cristianas sin ningún contenido teológico, porque si estuvieran escuchando himnos, que fue el esfuerzo de los grandes compositores del mundo ilustrado y del mundo preindustrial para comunicar el evangelio, ya que no saben leer y escribir, vamos a enseñarles teología cantando. Por eso nuestros himnos eran con tanto rigor teológico. No pueden aprender teología, pero la van a aprender cantándola. Pero si usted ahora escucha nuestras composiciones, que no están mal algunas de ellas, pero no tienen esa densidad teológica, usted podría ser alguno de los incautos que le guste la idea de pensar de que Dios cree en usted. La verdad es que Harif, ¿es que se llama? Harif, el influencer Habib, Daniel Habib, tiene mucho mercado. Sin embargo, dice una suerte de estupideces a cada momento, suenan muy atractivas para la condición posmoderna, pero no es verdad que Dios cree en usted. Dios tiene misericordia de usted. Pero el Señor, para empezar, la mejor terapia de realidad que Dios nos brinda para estrujar nuestra soberbia, nos la deja claro, bastante claro en Romanos capítulo 3. Dios no puede confiar en alguien así y por el contrario me invita a no confiar en el hombre. Capítulo 3, verso 9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. La línea argumentativa que Pablo sigue en Romanos no es decirle el Señor te ama y tiene un plan especial para tu vida. La línea argumentativa paulina es poner en tabula rasa la condición humana. Todos estamos perdidos, señores. Tenemos un problemón que resolver. El pecado es un cáncer que consume la humanidad y no es solamente una experiencia gentil, es una experiencia judía. A pesar de tener la ley, a pesar de tener la dimensión preceptiva de la voluntad divina, hemos sido absolutamente incapaces de cumplirla. No tenemos la facultad de cumplir la voluntad de Dios. Y esto le agrega mayor
saña a nuestro pecado, porque conociendo la voluntad de Dios la hemos transgredido deliberadamente. Judíos y gentiles están igualmente condenados. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No vamos a entender la gracia, la misericordia, el poder redentor de la cruz hasta que no entendamos la realidad de nuestra miseria. Si usted sigue escuchando estupideces en Instagram de que Dios confía en usted, de que la fuerza está en usted, nunca usted será confrontado con esta terapia de realidad que Pablo nos brinda en el capítulo 3. Miren lo que Dios dice de ustedes y de mí. Una terapia de realidad dolorosa, pero qué terapéutica es cuando nos confrontamos con la realidad y el conjunto de estupideces, de becerros de oro y de idolatrías culturales que tenemos en nuestro entendimiento se desvanecen por el poder de su gloria. Miren lo que la verdad terapéuticamente puede brindar. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y aquí tengo lamentablemente que contrastar con las tesis del catolicismo y la religión tradicional. Somos salvos es por obras. La fe más las obras. Es la concepción del catolicismo. Y se me hace que de algunos de nosotros también. Algunos están pensando que Jesús nos dio el empujoncito, pero yo me gano el cielo a punta de obras. Hermano, lea la Biblia. Yo soy salvo por obras. Sí, por la obra de Jesús, no por la mía. Yo estoy absolutamente perdido sin esa obra. Ahora mire esto. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de espides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, ¿qué le permite a usted teológica, cotidiana, éticamente interpretar? Esto se conoce en teología y en estudios filosóficos como antropología bíblica en todo caso. Vamos a ver la definición del hombre que la Biblia nos da. Esta terapia de realidad que nos está diciendo nos advierte, tú no puedes confiar en alguien así. Maldito el hombre que confía en el hombre. Es maldito el hombre que pone su confianza en la habilidad del hombre, siendo el hombre alguien vendido al pecado, con pies de barros, falible, con una conducta errática, que está en abierta rebelión para con Dios. Tú no puedes delegar en el hombre el horizonte de tu esperanza. Esto te hace desconfiado del hombre. Y cuando usted se encuentra, pero es que yo no solamente desconfío de los demás, si yo soy coherente, ni de mí mismo puedo confiar. Esto es lo que me están diciendo aquí. Ahora, el pueblo y Saúl están afrontando una crisis producto de esta mala interpretación de la habilidad del hombre para poder redimir sus realidades y sus aflicciones. Tenemos una interesante aproximación acá entonces. ¿Qué hacer cuando la crisis llega? Samuel le dijo, no hagas nada hasta que Dios no te hable. Estén quietos y esperen la salvación de Jehová. Aprendan a esperar en el Señor. Te voy a dar una lista de personas que se apresuraron. Y particularmente esta es una de las que más ilustrativas me resulta. El caso de Abraham, por ejemplo. Dios le dice, te voy a dar un muchacho. Le dice, de acá a un tiempo voy a visitarte y vas a tener un muchacho. Sara se ríe y le dice, voy a tener yo deleite en mi vejez. La viejita, voy a tener deleite en mi vejez. Y se rió. Y el Señor le escuchó, ¿por qué se ríe Sara? Y después le dio miedo, ¿no?
Pero la viejita dijo, va a haber avivamiento en esta casa. Va a haber un avivamiento. Lo cierto es que Abraham esperó, pasaron 1, 2, 3, 4 semanas, pasaron 1, 2, 3, 4 semanas y pasaron así varios años y más o menos en un orden de 17 años y la promesa no se cumplía. Mis queridos hermanos, y el corazón impaciente de ese ser vendido al pecado que es el hombre, empieza a ponerse creativo y a decir, debe ser que yo entendí a Dios mal. Yo no debo literalizar su palabra, sino más bien alegorizarla y pensar que yo debo tomar iniciativas personales. ¿Será que me tengo que acostar con la esclava? Y Sara dijo, chico, yo creo que sí. Porque además de menopáusica, de vieja, yo soy estéril. Es imposible que yo pueda tener un muchacho. Si de joven era estéril, y ahora le agregamos que soy menopáusica, y ahora le agregamos que soy vieja, no puede estar peor el escenario. No se puede fundar una nación con nosotros dos. Debe ser que entendimos mal al Señor. No es como Él dijo, a lo mejor es como yo pienso. Hermano, ahí está el origen de nuestra crisis. No obedecer la literalidad de la voz divina. Cuando Dios dice vino es vino y cuando dice pan es pan. Y el Señor te dijo, te voy a dar un hijo, pues el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra nunca pasará. Este es el criterio y a esto nosotros lo llamamos, Campbell Morgan lo llamó en su momento y el mismo Campbell Morgan en su libro Los grandes capítulos de la Biblia y Martin Lloyd-Jones hablando sobre por qué lo permite Dios, él llamaba esto la reflexión cúbica de la fe. Este es el problema cuando estamos en crisis, nuestra fe no es coherente cuando interpreta a Dios en esos términos. Otro ejemplo de este caso muy parecido fue cuando Jesús le dice a los discípulos, móntense en la barca que vamos a pasar al otro lado del lago, vamos para Gadara a darle libertad al gadareno. Pasemos al otro lado, fue lo que les dijo. Se espencó una tormenta. Era tan rigurosa la tormenta que pensaban los autores en los libros sinópticos, se nos brindan una interpretación fascinante. En Marcos se nos habla de que se estaba partiendo la nave y casi se parte la nave. Ustedes pueden imaginarse el oleaje que había, los discípulos cansados de una faena difícil de trabajo. Jesús le dijo, pasemos al otro lado y él estaba durmiendo. Y es que Dios parece dormido en nuestras crisis, ¿o no? Dios parece ausente en la promesa de Abraham, ¿o no? Dios parece ausente y distante del desafío de Saúl, ¿o no? Dios parece distante de tu crisis en este momento, ¿o no? Parece que, y después de todo, estoy en este lío porque Él me invitó. Yo me monté en el barco porque tú me dijiste, pasemos al otro lado. Yo estaba muy bien en la orilla. Y en el libro de Marcos se dice con tono de reproche, Señor, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Casi con tono de reproche, casi no, eso es un reproche. No tienes cuidado que nos vamos a morir todos y tú estás durmiendo. Y yo me imagino que Jesús le dijo, chico, aquí no lo dejan dormir a uno. ¿Qué es lo que pasa? ¿No ves que se va a hundir el barco? Ya vas a ver. Y vino y dice la Escritura que calmó el viento y la tempestad, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre sea la gloria. Pero escuche este concepto de la racionalidad de la fe. ¿Dónde fracasó Saúl? ¿Dónde fracasó Abraham? ¿Dónde fracasaron los discípulos? Jesús calmó la tempestad y les demostró los milagros que se realizan en el mar. Tienen un valor apologético formidable para la cultura de Israel. Sobre todo porque se tenía la concepción de que Jehová era Dios de la tierra, no del mar. Los paganos decían que Baal era el Dios de las tormentas. Y por eso tuvo tanto valor el ejercicio apologético de Elías frente a los sacerdotes de Baal, cuando hizo descender un trueno, un rayo del cielo, fuego del cielo cayó sobre el sacrificio.
Eso vino a desmentir la teología pagana del mundo caldeo. Y vino a decir: aquí Jehová es rey, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. A su nombre sea la gloria. Pero esto es lo interesante. ¿Viste que yo calmé la tempestad? Lo que a ti te está desvelando, yo lo controlo. ¿O no escuchaste que yo soy el alfa y el omega? Que no hay un final después de mí. Que el principio de la historia, el final de la historia lo estoy escribiendo yo. Yo soy el verbo de vida. ¿Dónde está tu fe? ¿Sabe cuál fue el error de la racionalidad de estos muchachos? Se montaron en la barca y esto fue lo que el Señor dijo en la orilla de la paz: pasemos al otro lado. Si el Señor, al que se le dio toda potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, tiene el deseo de pasar al otro lado de la orilla, ¿usted cree que un chubasquito le va a hundir el kiosco? Si se hunde el barquito, lo convierte en submarino. Y si no, lo convierte en un Sukhoi, en un helicóptero, en un Apache, en un F-16. Pero el que dijo que va a llegar a la otra orilla, llegará a la otra orilla, porque el cielo y la tierra pasarán. Nunca lo olvide más, su palabra nunca pasará. La coherencia de Saúl se desvanece por sus temores. Me estoy quedando sin pueblo. Abraham diría: me estoy quedando sin hijo. Y los discípulos dirían: nos estamos quedando sin vida. Dios parece distante a la promesa. Dios se está demorando, diría Saúl. Y hizo el sacrificio él, profanando roles que no eran competencias propias de Saúl, y profanando el rol que era competencia del sacerdote, incurrió en la primera transgresión de su labor como rey, y fue el primer edicto a lo que Samuel le dijo. Ofreció el sacrificio que él no debía ejercer, así como Abraham no debió acostarse con Agar. ¿Y sabe cuál fue la consecuencia de el desliz de Abraham? ¿Cuántos de ustedes saben del conflicto árabe-israelí? Todos los días lo vemos. Tengo una noticia: Ismael es el padre de la comunidad árabe, e Isaac es el padre de la comunidad hebrea. El conflicto árabe-israelí es un conflicto entre hermanos. La Biblia dice que el heredero de la promesa es Isaac. El Corán dice que el heredero de la promesa es Ismael. Y ese pequeño error, pequeño entre comillas, nos tiene viendo noticias hasta el día de hoy, casi 3.000 años después. No, más de 3.000 años después. Casi 4.000 años después. Fíjense lo que usted puede ocasionar cuando toma decisiones al margen de la dirección divina. Mis queridos hermanos, qué duro se aprende esto. Cómo duelen las heridas de nuestros errores, de nuestras infantiles concepciones de Dios. Cómo duele después de usted proponer una idea distinta a la que Dios afirmó, usted pensar que es más sabio que Dios y tomar decisiones al margen de su dirección y de su voluntad. Es interesante ver esto. ¿Qué le pasó a Saúl por tomar una decisión y adelantar los procesos divinos? Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba. Le tenés miedo al pueblo y no a Dios. ¿Sabe que el principal error de un líder, de un gerente, vamos a llamarlo líder en líneas generales, el mayor error es temerle más al mundo que a Dios? Cuando usted elige con quién pelear,
elija no pelear con Dios. Usted tendrá en algún momento de su vida que decidir temerle al pueblo o temerle a Dios. Y Dios va a poner al liderazgo bajo esa perspectiva. Usted tendrá como padre, como líder en su empresa, como líder en cualquier lugar, como director en su trabajo, Dios lo habrá puesto usted en algún lugar donde tendrá que tomar decisiones. Nunca olvide el consejo de Martin Luther King, aquel hombre que en soledad batalló por los derechos civiles de la comunidad afrodescendiente en los Estados Unidos, y creo que esta es la perspectiva, como diría Philip Yancey, el editor en jefe de Christianity Today. Tenemos que vivir la vida como si nuestro auditorio fuera de una sola persona. ¿Cuántos errores nos evitamos si nuestra vida está solamente preocupada por agradar a Dios? ¿Y sabe qué? Cuando usted quiere agradar a Dios, va a tomar una fortaleza de carácter distinta. Porque ¿qué medita el hombre que quiere agradar a Dios? Mira, yo voy a agradar a Dios y voy a dejar caer el peso de esta decisión y que la gente se resuelva con eso. Permítame ponerlo en otro contexto o en otras palabras. Yo voy a hacer lo que Dios me pide con el disgusto de ustedes. Ustedes se arreglarán con su malestar. Y eso forja un carácter valiente, monolítico. Y usted podrá decir, como lo dijo Martin Luther King citando a Spurgeon: Dios y yo somos mayoría. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? A su nombre sea la gloria. Mire qué interesante. Este fue el primer error. El primer error de Saúl fue pensar que el pueblo tenía mayor peso que Dios. Los líderes se cuentan porque quieren saber cuánta fuerza tienen. La lección que pudimos aprender de su hijo Jonatán, que se tiró por el contrario por un acantilado, y miren cómo Jonatán, al igual que David, tenía una perspectiva distinta de la gestión de la crisis. Estamos en una crisis nacional, en una crisis económica, estamos en diversas crisis, mis queridos hermanos. Y quizás esto es muy importante que usted lo entienda. Jonatán, el hijo de Saúl, interpretó la crisis en otros términos y miren cómo la resolvió. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, capítulo 14, verso 6, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros. Miren qué diferente concepción. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Eso contrasta abiertamente con la opinión de su padre, con el monarca de Israel. Saúl está tomando malas decisiones porque tiene temor a quedarse solo. Y Jonatán dice, no, yo voy a tomar una decisión porque Dios está conmigo. Porque para Dios es irrelevante salvarme con mucho o con pocos. Lo importante es que dentro de la ecuación esté metido Dios en la agenda. Y este muchacho peleó con esa, y miren qué interesante cuando un líder toma con decisiones con valentía en esos términos. Cuando usted piensa así, inspira a los demás. El fundamento de la valentía es el temor a Jehová. El fundamento de la valentía es saber quién tiene el control de la historia. El homicida no es valiente. El delincuente no es valiente, es temerario, que es otra cosa. Subestima el valor de la vida. No tiene perspectivas de cuáles son los agravios que sufrirá. Y por su indolente corazón, no tiene perspectiva de que está a punto de perder su alma con implicaciones eternas. Eso no es valentía. Eso es temeridad, arrogancia, jactancia, presunción. La valentía es saber que aún mis circunstancias, yo podré morir en un accidente,
pero nunca moriré accidentalmente. Yo voy a ser inmortal hasta que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Y lo interesante es que Jonatán pudo decir sí, y se arrojó en esa guarnición y venció al ejército enemigo sin necesidad de violentar el precepto divino. Tenemos dos perspectivas ante una misma crisis. Saúl tomó decisiones inconsultas por temor al pueblo. Jonatán tomó decisiones victoriosas por confiar en Jehová y saber cuál es el auténtico artífice de la victoria. Se prepara el caballo para la batalla, pero es de Jehová dar la victoria. El otro elemento que podemos ya derivar, y con esto culmino, es cuál es el fundamento de nuestra ansiedad en el caso de Saúl. Y algunas investigaciones hoy, cuando vemos los elementos y los componentes cognitivos que se esconden detrás de la conducta ansiosa, hay muchas interpretaciones de la respuesta fisiológica del corazón o de la conducta humana cuando está sujeto a la ansiedad. Todos sabemos las implicaciones que el cortisol tiene como elemento inflamatorio, como elemento disruptivo, ¿verdad?, de la homeostasis fisiológica, orgánica, emocional del hombre. El cortisol elevado te interrumpe el sueño. Un mal sueño va a generar, por supuesto, otras lesiones colaterales. Esa preocupación angustiante por el temor de un mañana es paralizante y te logra enfermar, querido hermano. Ahora, ¿por qué el corazón de Jonatán no tenía ansiedad y el corazón de Saúl sí tenía ansiedad? Eran dos personas bajo una misma circunstancia, dos respuestas frente a un mismo estímulo. Los dos tenían un desafío militar. Los dos estaban en aprietos. Quizás era peor la condición de Jonatán, pero era desfavorable la respuesta emocional de Saúl. En última instancia, la ansiedad es temor. En última instancia, la conducta ansiosa es una conducta presidida por el miedo. Miedo a morir, miedo al fracaso, miedo a la soledad, miedo al abandono, miedo a la vergüenza pública, miedo al fracaso personal de mis proyectos. Estamos llenos de temores y la única respuesta frente a nuestro temor es justamente reposar en la gracia, en el amor de nuestro Dios, porque el perfecto amor echa fuera el temor. El Señor hoy, con esta experiencia de Saúl, le puede enseñar al corazón afligido de nosotros como venezolanos de que hay un Dios que está conduciendo los hilos de la historia. Hay un Dios que le prometió a su iglesia. Y déjeme agregar algo más. Cuando yo leo la historia, yo siempre leo la historia teniendo por protagonista providencial de la historia a la iglesia. Por irrelevante que usted parezca y seamos una manada pequeña, Dios está tomando decisiones, es por los elegidos de esta patria. A su nombre sea la gloria. Qué bueno es saber que Dios bendice esta nación por causa nuestra. El que dijo que llegaremos como iglesia a la otra orilla, va a hacer que lleguemos a la otra orilla, porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. No tomes decisiones equivocadas por temor. Espera en la dirección divina y permite que la gracia de tu Dios sea la respuesta frente a tu angustiante corazón, frente a la conciencia de tu debilidad. Recuérdate lo que el Señor dice: diga el débil, fuerte soy. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si tú eres débil, pues agradece a Dios que el Señor perfeccionará su poder en tu vida. Él tomará una excusa en tu debilidad para manifestar su gloria en tu familia, en tu nación. Qué bueno que somos débiles, porque después de todo el crédito se lo va a llevar nuestro Dios.
Como Jonatán advirtió, para Jehová es indiferente salvar con pocos o con muchos. No necesitamos hacer un censo. La voluntad de Dios prevalecerá. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Esperemos y confiemos que el Señor responderá. Póngase de pie y vamos a orar por nuestra nación. Nuestra querida Venezuela necesita nuestra permanente y diligente oración ante su presencia. Somos sal y luz de esta nación y nuestro deber es mantener vigente ese altar de incienso, de oración ante su presencia. Dios y Padre Celestial, continuamos y proseguimos delante de tu presencia, Señor. Dios, en este día queremos presentar, oh Dios, nuestra amada nación venezolana, nuestra amada patria delante de ti, Señor, una vez más, renovadamente, cotidiana y persistentemente ante ti, nuestra nación, Señor. Hoy rogamos que tiempos de refrigerio, de paz, de alegría, de gozo acompañen esta patria. Que la polarizada condición en la que hoy nos encontramos se desvanezca por el poder de tu presencia. Que más allá de querer cumplir las apetencias, oh Dios, personales o populares, tu voluntad perfecta y agradable tenga lugar en nuestra patria. Bendice a Venezuela por causa de tu iglesia. Bendice esta tierra por causa de los elegidos, de aquellos a los que tú has apartado para salvación. Oh Rey maravilloso, esta tierra que fue llamada tierra de gracia, una vez más espera que tu infinita misericordia repose con virtud, poder y gloria en esta amada tierra, en esta amada y jadeante tierra que hoy demanda el concurso refrescante de tu presencia. Oh Rey maravilloso, bendícenos, perdónanos como nación, límpianos con tu sangre, porque por tu bondad no hemos sido consumidos. Nunca han desfallecido tus bondades. No vengo a pedirte por mi nación, porque tengamos algo que ofrecer, oh Dios. Al contrario, no es por nuestra conducta, no es por nuestra bondad, no es por nuestra santidad que hoy invoco por ella. Es por el contrario, invocando a tus múltiples misericordias, a tu gracia por demás inmerecida en nuestra tierra. Acuérdate de Venezuela y míranos con ojos de gracia, Señor. Trae sanidad y paz a nuestra nación. En Cristo Jesús. Amén y amén. Aplauda fuerte su grandeza. Despidámonos con alegría y con mucho gozo, dando gloria a su precioso nombre.